Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal. Mi nombre es Pablo y después de más de 15 días sin sacar video por diversas razones personales, pues no quería dejar pasar la oportunidad de publicar un nuevo video mostrando dos acciones que personalmente me parecen muy interesantes para seguirle el rastro durante el mes de septiembre. Son empresas con unos fundamentales bastante sólidos que prometen dar muy buenos resultados para estas empresas en el largo plazo. Ya sabemos que aquí todas las inversiones que hacemos las hacemos a largo plazo. Si les gusta este tipo de contenido, los invito a que me ayuden dejándome un like, que se suscriban en el botoncito rojo que está ahí abajo si aún no lo han hecho o si son nuevos por acá, y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan más contenido como este. Además, déjame saber en los comentarios si ya tenías alguna de estas acciones o si tenías las dos y qué opinas de ellas. También me puedes dejar información adicional sobre estas empresas si consideras que dejé alguna información sin incluir dentro del video, que todo eso es súper bien recibido. Ahora sin más, agarra tu cafecito y tu libreta que vamos a empezar. La primera empresa de la que vamos a hablar es Ituran. Ituran es una empresa que fue fundada en 1994 en Israel y es reconocida mundialmente, o sea que es una empresa bastante global por ser líderes en soluciones telemáticas. ¿Qué es esto? Lo que hace esta empresa es que proporciona servicios y productos para rastrear todo tipo de automóviles, camiones, cargas, flotas marinas, pues navíos, son proveedores de seguros, están muy metidos en la industria automotriz, en instituciones gubernamentales. Entonces podemos ver que es una empresa bastante global y que está en múltiples sectores. Entonces esta empresa lo que hace es que provee servicios y productos para poder localizar y rastrear todo tipo de objetos. Entonces dice que tienen localización y asistencia en la recuperación de vehículos robados, gestión de flotas, conectividad, movilidad, integración de plataformas, reducción de siniestros, análisis de información, asistencia en caso de accidente, entre otra diversa variedad de servicios. Entonces esto me parece muy interesante y demasiada utilidad. ¿Por qué? Porque aquí, como podemos ver, dice que tienen presencia en Latinoamérica y en Europa. Como sabemos, Latinoamérica es un continente con cierto grado de inseguridad. Entonces, tener servicios de rastreo y de localización de vehículos, de flotas, de, por ejemplo, camiones de logística, de transporte de alimentos, todo esto pues cobra bastante importancia para las empresas, para primero poder saber cómo está el estado de su carga, segundo mirar que el vehículo esté en óptimas condiciones, y además tienen un servicio que ayuda o sirve de asistente para identificar posibles causas de riesgo, como por ejemplo que el conductor se esté quedando dormido o que el conductor esté utilizando el celular mientras maneja. Entonces tienes alertas para que evite este tipo de accidentes, lo cual me parece maravilloso. Y también en Europa, con todo el tema, por ejemplo, de flotilla de buques, me parece supremamente importante, porque ya sabemos que la mayoría de los buques que van a Europa provienen de Asia, y de Asia a Europa pues tienen que pasar por sectores bastante complejos. Algunos son, por ejemplo, por el Mar Rojo y todo eso, que son sectores con bastante conflicto. Entonces tener este tipo de servicios me parece que es muy óptimo y bastante aconsejable para las empresas. Si vemos, por ejemplo, el comportamiento de la acción de Ituran durante el tiempo, podemos ver que en el tiempo máximo que ha estado cotizando, que empezó a cotizar más o menos en el 2005, vemos que se ha revalorizado un 107%. Uno dice, pero solo un 107%. Lo que pasa es que a este tipo de empresas el tema de la pandemia les pegó supremamente duro. Durante la pandemia vimos que volvió a caer a niveles de su emisión inicial. Entonces perdió todo lo que había ganado durante ese tiempo. Ahora, si vemos, por ejemplo, lo que ha subido desde la pandemia hasta el día de hoy, vemos que se ha revalorizado más de un 100%, que es lo que vemos acá. Entonces me parece que ha tenido un buen momentum alcista. Si vemos los números de Ituran, sus ingresos anuales están creciendo a ritmos de más o menos el 9-10% anual, y vemos que sus márgenes brutos son de aproximadamente el 48%, lo cual es bastante bueno. Algo que me llama mucho la atención de esta empresa es el crecimiento que ha tenido su beneficio por acción, porque si vemos, por ejemplo, en el 2019
2019 su beneficio por acción fue de $0.33, pero en menos de solo 4 años su beneficio por acción ha crecido más de 6 veces desde el 2019. Vemos que su beneficio por acción cada año está creciendo en un orden superior al 100%, se ha ido estabilizando un poco, sin embargo el último año creció a un ritmo del 32%. Eso lo hemos acompañado también con su retorno sobre los recursos propios o su Return on Equity, el ROE, que tiene un ROE del 30%. Entonces, para mí es una empresa muy rentable que tiene que hacer, digamos, unas inversiones de capital no tan considerables para el beneficio que están obteniendo. Si vamos, por ejemplo, al balance de su situación, vemos que solo en efectivo y equivalentes este año tiene 63.21 millones de dólares, que si vemos comparado eso contra su pasivo corriente, pues corresponde más o menos a un 70%. Quiere decir que la deuda a corto plazo, que es la que tiene que ser liquidada en un plazo menor a 12 meses, puede cubrirla en un 70% solo con su caja. Ahora, si vemos por ejemplo los activos corrientes, tienen 187 millones, que si lo comparamos contra los pasivos, pues obviamente tienen más del doble. Ojo con este dato que les voy a dar, y es que la deuda total se ha ido reduciendo bastante, se ha ido reduciendo considerablemente. Quiere decir que han hecho un repago de deuda muy agresivo, y podemos ver que su deuda neta es negativa. La deuda neta negativa es un indicador positivo, quiere decir que no tienen deuda por pagar porque todos sus activos pagan completamente su deuda y puede incluso seguir operando sin ningún inconveniente. Si vemos el flujo de caja, por ejemplo, podemos confirmar lo que les decía ahora, y es que sus gastos de capital son muy pequeños con respecto a lo que está generando en ingresos. Además, si vamos un poco más abajo, podemos ver que el repago de la deuda pues se está reembolsando a un ritmo bastante acelerado, que es lo que hemos estado viendo, y la deuda emitida pues es insignificante. Eso es valor para el accionista. Además, tienen un plan de recompra de acciones también bastante agresivo, que vemos que se está aplicando desde más o menos el 2021 en adelante. Eso también se traduce en beneficio para el accionista. Y flujo de caja libre, año tras año vemos que se ha ido estabilizando, pero ha ido subiendo, lo cual es una muy buena señal de la gestión que está teniendo esta empresa. Si vemos rápidamente sus valoraciones, vemos que esta empresa se está valorando más o menos a unas 10 veces beneficios. Vemos que su media es de 11.57 en el último año, y en los últimos 3 años la media ha sido de 13.24, y si estamos en este momento a 10.68, quiere decir que estamos por debajo de la media a lo que se ha valorado la empresa normalmente durante los últimos 3 años. Eso también nos da un indicio de que la empresa puede estar no subvalorada, pero digamos que puede estar por debajo de la media y puede ser un importante punto de entrada. Y si contrastamos esta información con lo que nos dicen los analistas, podemos ver que su beneficio por acción se estima para el 2025 en $2.76 por acción. Si llevamos esto, por ejemplo, a la calculadora 2.76 y la valoramos a 13 veces beneficio, que es de la media de los últimos 3 años, vemos que la empresa fácilmente se puede estar valorando a unos $36. Y si lo traemos acá a la calculadora, vemos que si actualmente se valoriza a 27.22 y puede llegar hasta 36 pongámosle en un año y medio, porque estamos en septiembre, démosle ese beneficio ahí, vemos que está revalorizándose al 20.49, o sea, teniendo un crecimiento del 20.49% anual, que es una cosa bestial. Y esto sin sumarle su dividendo, que actualmente está pagando alrededor de 5.8% en dividendo anual. Estos dividendos no son muy estables, a veces pagan más, a veces pagan menos, a veces no pagan. No es una empresa dividendera por naturaleza. Hay 3 señales de aporte de valor para los accionistas, que son repago de deuda, recompra de acciones y reparto de dividendos. Vamos ahora con la segunda acción, y es una acción que personalmente yo tengo en mi cartera y es una acción que me encanta, y estamos hablando de Nubank. Nubank
recientemente publicó los resultados de su segundo trimestre del 2024 y, como es costumbre, la rompieron, la sacaron del estadio. Ya sabemos, o para los que no sabían, Nu es uno de los bancos digitales más grandes que existen actualmente y está creciendo a ritmos impresionantes. De momento solamente tiene presencia en 3 países, que es Brasil, México y Colombia. Solo en estos 3 países ya Nu tienen más de 100 millones de clientes. 100 millones de clientes, y más del 60% de la población adulta en Brasil utiliza Nu. ¿Qué quiere decir esto? Que la población adulta, que es la que se supone que es más tradicional, de las soluciones tradicionales, de ir a hacer fila, de llenar papeles, todo eso, ese tipo de personas están volcándose a utilizar soluciones digitales como las que ofrece Nu. Eso solamente nos puede decir que esta industria tiene muchísimo por crecer. Ahora, si Nu empieza a entrar a los demás países de Latinoamérica, que estoy seguro que ese es su plan de expansión, imagínense hasta dónde puede llegar esta empresa. Entonces, por eso me gusta tanto esta empresa y por eso la tengo en mi cartera, y de hecho estoy haciendo compras constantes de acciones de Nu a diferentes precios para hacer DCA. Si vemos, por ejemplo, el desempeño de Nu en su histórico, es una empresa que no lleva mucho tiempo en el mercado. Salió en el 2021, apenas lleva 4 años escasos. Vemos que salió a $11 aproximadamente, $11-12 aproximadamente. Pero con toda la caída del 2022, la empresa sufrió un montón y llegó a verse incluso valoraciones de $3.47 por acción, que me arrepiento enormemente de no haber entrado en este punto. Pero digamos que en ese momento tenía otra estrategia. Sin embargo, a día de hoy, vemos que la empresa está cotizando a 13,70, considerando la última caída que hubo en el mercado, que fue bastante agresiva. Pero si vemos en el último año, es una empresa que en un año se ha revalorizado el 100%, o sea, se ha duplicado su valor en bolsa en un solo año. Si vemos un poco los números de Nu, podemos ver que es una empresa que primero, miren al ritmo que está creciendo. Está creciendo por encima del 100%. Por encima del 100%, incluso podría decirse que por encima del 120% anual. Y quédense con esta cifra, 120%. Eso es bastante importante. Esto, si lo complementamos con su beneficio por acción, vemos que su beneficio por acción venía de ser negativo. Es una empresa que apenas está, digamos, estabilizándose, pero recientemente, a cierre de 2023, ya la empresa dio beneficio por acción. O sea, una empresa que en tan poco tiempo ya es rentable en bolsa. O sea, que me parece una labor y una gestión administrativa de David Vélez increíble. Y lo que va de este año se espera que cierre con un beneficio por acción de $0.31 por acción, lo cual también me parece bastante bueno porque sigue siendo positivo y sigue creciendo. Si vemos su balance, no vamos a entrar mucho en su balance porque las empresas financieras no se comportan como una empresa tradicional, pero sí quiero mostrarles que su deuda neta es negativa. Ya les había dicho que la deuda neta negativa es una buena señal porque quiere decir que no tiene deuda. A pesar de que la deuda total ha ido creciendo, que me parece normal porque es una empresa que se está expandiendo, pues sus activos han ido creciendo a un ritmo más acelerado de lo que ha crecido su deuda. Y si vemos acá, la deuda neta continúa alejándose del cero. Con su flujo de caja vemos que sí, están emitiendo deuda, ya lo vimos. También están haciendo repago de deuda, es normal, pero digamos que la deuda emitida supera a la deuda reembolsada, pero como les digo, es algo normal para una empresa que continúa expandiéndose. ¿Qué pasa? Que están emitiendo deuda de manera muy responsable. Y también continúan emitiendo acciones, pero también han ido bajándole mucho el ritmo. ¿Qué me quiere decir esto? Que si la empresa continúa como está en este momento, pues es muy probable que paren de emitir acciones, de diluir al accionista, y que incluso, quien quita, si los beneficios son muy buenos, empiecen a hacer recompra de acciones, lo cual sería increíble, sería fabuloso. Entonces, a pesar de que no le están generando beneficio al accionista a través de estas dos variables, pues me parece que las están controlando de manera muy responsable. Al final vemos que su flujo de caja, como siempre, como todos sus indicadores, continúan creciendo. Un indicador muy importante para los bancos o para las entidades financieras es su ROE.
y su ROE en el caso de Nu es de un 24.3% en lo que va de este año. Si lo comparamos con respecto al año pasado, pues vemos que ha crecido más o menos un 30%. Vamos ahora a lo más carnudo y a lo que nos va a vincular con ese 120% que les decía al inicio. Resulta que Nu, por ser una empresa tan revolucionaria, tan nueva y tan expansionista, pues está cotizando a unos índices o a unos ratios bastante exigentes. Vemos que su PER está a 43.7 veces, lo cual es bastante alto. Y si vemos su PER diluido está en 27 veces, o sea que de 43 a 27 pues hay una reducción considerable, casi la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que es una empresa que se proyecta que va a continuar creciendo a ritmos acelerados y su PER va a continuar bajando. De hecho, si vemos acá en el último año, podemos ver que en noviembre del año pasado tenía un PER de 526 veces sus beneficios. Cayó drásticamente y se mantuvo más o menos por los lados del 100. Que este PER del 100% pues digamos que no es descabellado, viendo que es una empresa que está creciendo al 120% en sus ingresos, pero recientemente volvió a tener una caída y ya está por los lados del 40, 48, 50 y actualmente estamos hablando de 43, es decir que continúa bajando. Eso también es una buena señal. Y si vamos a ver las estimaciones de los analistas, podemos ver que su beneficio por acción proyectado para el 2025 es de $0.57 por acción, y si lo proyectamos, por ejemplo, 0.57 y lo ponemos a 27 veces, que es incluso poniéndolo con super normalizado, estamos hablando que la acción puede costar $15.4 y en este momento está cotizando a 13.7, o sea que ya de entrada estamos ganando. Pero si somos coherentes y lo comparamos con el PER real, vemos que es 0.57 por, pongámoslo con 43 veces, que es, o con 40 incluso para bajarlo un poco, vemos que estaría cotizando a $22.8 por acción. Si llevamos eso a la calculadora, sería 13.7 y estaríamos hablando de 22.8 en 1.5 años también. Eso nos daría un crecimiento del 40%, que está muy relacionado con su PER, pero ya vemos que está creciendo a ritmos del 100, 120%, entonces eso nos da una muy buena señal de entrada también en Nu. Ahora, haciendo el análisis de estas empresas desde el modelo de Peter Lynch y de Benjamin Graham, podemos ver que ITRN, Ituran, tiene un índice de 1.29 según el indicador de Peter Lynch. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa está levemente sobrevalorada. Si está por debajo de 1 está muy sobrevalorada. Si está entre 1 y 1.5 es medianamente sobrevalorada. Entre 1.5 y 2 está normal y de 2 para arriba está subvalorada o a buenos precios de entrada. Entonces aquí vemos que a 1.29 pues está sobrevalorada, pero pocas empresas en este momento están por encima de 1, lo cual también es una muy buena señal. Y si la revisamos con respecto al modelo de Peter Lynch, vemos que la empresa podría cotizar hasta $62 por acción, lo cual nos daría un porcentaje de descuento actual con respecto al valor actual de 129%. Si hacemos lo mismo con Nu, vemos que Nu está a 1.21 y su descuento es de 158%. ¿Qué pasa? Que aquí tengo a Nu creciendo al 52.7, que es lo que nos dicen las páginas de análisis financiero, pero si lo ponemos creciendo al 120%, vemos que es una empresa que estaría a 2.75 según Peter Lynch y que podría estar costando $77 por acción según el modelo de Benjamin Graham. No sé qué tan acertado sea, pero si nos vamos con un crecimiento del 40, que según su PER pues incluso nos da un poco por debajo del 1, pero podemos ver que la acción podría llegar a valer $27, que va muy en línea con lo que habíamos visto de su proyección para 2025. Entonces espero que este video les haya gustado, que las acciones que les traje hoy les sean de interés. Déjenme saber en los comentarios si tienen alguna de estas, si conocen algo más a fondo de estas empresas que me puedan hacer saber, porque me interesa también mucho continuar aprendiendo a analizar empresas. Y pues si fue así, déjenme un like, suscríbanse si aún no lo han hecho en el botoncito rojo que está ahí abajo. Y si aún no sabes cómo crear tu portafolio de inversión con ChatGPT, te voy a dejar este video de por acá para que vayas y lo veas. Nos vemos en el próximo video, les mando un abrazo y chao.